Bien, en esta ocasión quiero hablar acerca de algo que está pasando y que muchos no le están prestando la atención que deberían, o que no están viendo, por así decir, el cuadro completo de las cosas. Por ejemplo, yo he hablado de Siria y de cómo en las profecías narran que de Siria van a suceder ciertos acontecimientos. Pero, por ejemplo, hablando de estos acontecimientos futuros, principalmente nos narran dos grandes acontecimientos: la caída de Jerusalén, que es cuando va a ser pisoteada, y la caída de Babilonia. Jerusalén se le nombra también como Sión, y a Babilonia se le menciona con otros nombres, se le menciona como Tiro la comerciante, como Nínive, se le conoce como tierra de esclavitud, se le llama Egipto, se le llama Sodoma, y Babilonia, claro está. Sin embargo, cuando nos narran su caída en Apocalipsis, nos está narrando que es de las últimas cosas que van a pasar, cuando sea la venganza de Dios, como lo dice Jeremías. Y más adentrándonos en Jeremías, nos dicen esto, por ejemplo, miren, estoy con Biblia para que no vean que yo me estoy inventando algo. Y dice, en el capítulo 50, paguen a ella según sus obras, todo lo que ella hizo hagan con ella, porque se portó insolente con Yahvé, con el Santo de Israel. La caída de Babilonia. Muchos dirán, sí, pero ¿qué tiene que ver con Siria? Es a lo que iba. Todas estas profecías que nos están narrando el fin, nos están narrando estos acontecimientos futuros, se les llama profecías del fin del mundo, el fin de la era. Vienen los dos testigos, el dragón, la bestia, el anticristo, la persecución, el 666, la estatua de la bestia, la caída de Jerusalén, las guerras que va a haber. Más extensamente nos lo narran en Daniel y en Apocalipsis, el profeta Juan. Pero hay algo que está uniendo a todos esos acontecimientos que muchos podrían creer que son muy lejanos o muy improbables por la situación actual o muy futuros, con lo que está pasando hoy en día. O sea, nos están uniendo a lo que va a pasar, a estos acontecimientos o esas profecías del fin, con lo que estamos viendo hoy en día. Y es lo que sigue en el capítulo 50 de Jeremías. Dice en el versículo 30, por eso sus jóvenes caerán en sus plazas y todos sus soldados perecerán aquel día. Y continúa. Contra ti me dirijo, insolencia, dice el Señor Yahvé de los ejércitos. Ha llegado tu día, la hora de tu castigo. Nos está hablando de aquel día. En aquel día, sus jóvenes caerán en sus plazas y sus soldados perecerán. Dice en aquel día. Y después nos continúa hablando de ese día. Contra ti me dirijo, insolencia, dice el Señor Yahvé de los ejércitos, ha llegado tu día, la hora de tu castigo, o sea, la caída de Babilonia. Ese acontecimiento futuro del último imperio que se opone contra Dios, ese último reino, del cual va a surgir el 11º cuerno, el anticristo, del cual pues ya he hablado bastante. Sin embargo, en el capítulo 49 de Jeremías, nos dice esto acerca de Siria. Sobre Damasco, Hamat y Arfat están preocupadas porque recibieron una mala noticia. Se les para el corazón de espanto y no pueden tranquilizarse. Damasco, acobardado, se dispone a huir. El terror le invade. ¿Cómo es que está abandonada la ciudad famosa, la ciudad alegre? Si es cierto, sus jóvenes caerán en sus plazas y todos sus soldados perecerán aquel día. Dice el Señor Yahvé de los ejércitos. Yo prenderé fuego a las murallas de Damasco, que quemará también los palacios de Ben-Hadad. Nos están contando que cuando caiga Damasco, cuando se han incendiado los palacios de Ben-Hadad, cuando se han destruido las ciudades sirias y cuando esté abandonada Damasco, sus jóvenes, en el versículo 26, si es cierto, sus jóvenes caerán en sus plazas y todos sus soldados perecerán aquel día, dice Yahvé de los ejércitos. También en la caída de Siria o de Damasco nos están hablando de aquel día futuro, que será el día en que caiga Babilonia, el día en que se cumplan las profecías del fin, o que se empiecen a, no empezar a cumplir, en que se culminen las profecías del fin.
O sea, que se hagan realidad. Nos están hablando de la caída de Damasco. Y hoy en día estamos viendo una guerra en Siria. Por eso digo, desde Jeremías nos están uniendo a aquel día, ese día futuro del cual han profetizado tantos y han hablado otros más, de ese conjunto de profecías del fin del mundo, nos les están uniendo con algo que va a pasar en Siria, la caída de Damasco. Y hoy estamos viendo una guerra. Esos escenarios futuros, esas profecías futuras, unidas con lo que está pasando actualmente. Jeremías lo dice. Otro profeta también habla y lo da a entender. Zacarías. En la segunda parte del libro de Zacarías, en el capítulo 9, dice: Yahvé se ha establecido en Hadrac y reside en Damasco, pues las ciudades de Aram le pertenecen tanto como todas las tribus de Israel. Igualmente son suyas Hamat, que está al lado, y Tiro y Sidón, que llevan también sus negocios. Nos está diciendo, Yahvé se ha establecido en Hadrac y reside en Damasco. O sea que de Damasco va a partir algo. Pues las ciudades de Aram, las ciudades sirias, le pertenecen tanto como todas las tribus de Israel. Igualmente son suyas Hamat, que está al lado, y Tiro y Sidón, que llevan también sus negocios. Tiro se ha construido una fortaleza y ha amontonado la plata como el polvo y el oro como la tierra de las calles. Pero ahora Yahvé se va a apoderar de ella, destruirá su frente marítimo y el fuego destruirá sus ciudades. La caída de la comerciante, de Tiro, Nínive, Egipto, Sodoma, Babilonia. La caída de Tiro, la comerciante, la caída de Babilonia. Porque Jeremías la menciona como Babilonia, pero Ezequiel la menciona exclusivamente como Tiro. Y Zacarías la menciona en estos momentos como Tiro, en este capítulo como Tiro. Y nos está diciendo Zacarías que todo va a partir en Damasco. Así como Jeremías nos contó que todo empezaba en Siria y que los acontecimientos de la caída de Babilonia, esos acontecimientos futuros de ese castigo sobre ese imperio último reino, iban a estar ligados a Siria y que iban a comenzar en Siria. Así también otro profeta, Zacarías, nos está diciendo que de Siria o de Damasco va a comenzar todo, hasta llegar a la caída de la comerciante, la que comerciaba con los reyes de la tierra. Y otro, el más claro ejemplo es Isaías, cuando dice en el capítulo 17, Oráculo contra Damasco. Damasco ya no será una ciudad, sino un montón de escombros. Las ciudades de Aror abandonadas han sido tomadas por los rebaños que ahí se tienden sin que nadie los espante. Va a desaparecer el reino de Damasco, que era una protección para Efraín, pues lo que quede de Aram y de su gloria no valdrá más que los israelitas, dice Yahvé Sabaoth. Y luego nos están contando que entonces le llegará el tiempo a Jacob. O sea que de Damasco, de la caída de Damasco, va a seguir la caída de Israel, exclusivamente después la caída de Jerusalén. Que lo que está protegiendo realmente a Jerusalén, lo que está impidiendo que Jerusalén sea destruida y que Israel caiga en manos de sus enemigos, es Damasco. O sea, 3 profetas distintos nos están contando de diferentes maneras que todo va a comenzar en Siria, que todo va a comenzar en Damasco. De ahí ya están hablando de Israel, Jerusalén, Babilonia, Tiro. Y en el capítulo 8 lo dice muy claramente acerca del anticristo también, que va unido de Damasco y de Samaria, Israel del norte. Dice: Yahvé me habló nuevamente y me dijo, este pueblo se ha asustado ante los reyes de Damasco y Samaria, y no hizo más caso de las aguas de Siloé que corren mansamente. Pues bien, el Señor hará subir contra ellos las aguas embravecidas de un río profundo, el rey de Asiria con todo su mundo. Ya está saliendo de su lecho y corre por todas sus riberas, llega hasta Judá inundándolo todo, sus aguas le llegan hasta el cuello, aquí está, y sus alas abiertas cubren todo lo ancho de tu país, oh Emmanuel. Véanlo pueblos y sean destrozados, atrévanse naciones lejanas, arriba serán destrozados, tracen un plan, fracasará, digan una palabra, no se cumplirá, porque Dios está con nosotros. Ya no están hablando de Siloé, y Siloé no es Siloé hasta que sea Siloé, o sea, el enviado no es el enviado hasta después de ser enviado, o sea, después de que el Mesías fue enviado. Futuros, tiempos postreros, tiempos futuros, no tiempos pasados. Y nos están diciendo que de Damasco y de Samaria surge el anticristo. Otra vez más Damasco, otra vez más Siria.
Y actualmente estamos viendo una guerra en Siria. Por eso les decía, muchos consideran esas profecías del fin del mundo, esas profecías de Daniel, esas profecías de, de, de Apocalipsis o las que se refieren en los demás profetas acerca del fin, muy lejanas y muy que no encaja con la situación actual. Pero hay algo que Dios deja claro, y lo que dije en videos pasados, que la mayor prueba de que Dios existe es Siria. Porque aquí no sé, con esto que les estoy leyendo y con lo que les estoy explicando, tres diferentes profetas, Isaías, Jeremías y Zacarías, de diferentes maneras nos están dando a entender que todo comienza en Siria, que el fin del mundo comenzará en Siria. La caída de Damasco, luego la caída de Jerusalén, la caída de Babilonia, y de ahí viene el surgimiento del anticristo. Y si nos vamos a lo que dice el Salmo de los vientos de Oriente vuelcan los navíos de Tarsis, hablan de Elam y Elam, los cuatro vientos que soplan sobre Elam, que es Irán actualmente, son la sexta trompeta, suelta a los cuatro ángeles inmovilizados a orillas del río Éufrates, las guerras que se van a desatar. En la caída de Judá hablan de Elam, hablan de Aram y hablan de Kir, o sea, otra vez hablan de Siria, Aram, hablan de Elam, de Irán, y eso ya viene ligado de la sexta trompeta, y hablan de Moab, de Kir. Y todo comienza en Siria. Y es algo que no están viendo o que no quieren ver por miedo, por temor, por no querer alarmar o porque tienen otros intereses. No quieren verlo las naciones, los poderes, los gobiernos, los medios de comunicación. Muchos medios de comunicación han censurado Siria y han decidido no hablar de esa guerra y prefieren pasar otras noticias que pasar Siria. Y Dios les puede tomar la palabra como se la tomó a los judíos que no creyeron, de si nadie le importa Siria, si nadie se interesa por Siria, entonces a nadie le va a importar que desaparezca Siria, que desaparezca Damasco. Dios puede tomarles esa palabra, puede tomarles esa actitud que están tomando medios de comunicación o muchas personas o muchos gobiernos, de no querer mirar a Siria, de no querer saber de Siria, de creer que pueden continuar sus vidas, sus asuntos y sus agendas sin importar lo que pasa en Siria, cosa que es falso, porque lo que les estoy diciendo, estamos viendo que de Siria comienzan muchas cosas, de Siria parten muchos acontecimientos, de los cuales ya he hablado, los dos testigos, la bestia, el anticristo, la caída de Jerusalén, la caída de Babilonia, y todo eso que nos narran los profetas. Y es algo que no quieren ver, o que no pueden ver de plano. En estos momentos, muchas esferas de poder y muchos influyentes. Rusia está tomando una actitud muy torpe en Siria, o sea, bombardeando, destruyendo ciudades sirias, cumpliendo las profecías realmente, siendo el títere de Dios, porque nada más ha derramado sangre inocente, sangre que también clama a Dios como la sangre de Abel, y que como dice Zacarías, Dios está en Damasco, al pendiente de Damasco, está viendo y que Rusia no se le va a poder esconder a Dios porque Dios está en Damasco, reside en Damasco. Y destruyendo ciudades, creyendo que en un futuro las va a poder, o sea, diciéndole a Siria, no te preocupes, yo te doy dinero para reconstruirlas. Y no ha ganado la guerra, no ha acabado esa guerra que está estancada y que no avance realmente, no hay para cuándo acabe. Dicen por ahí, quizá engañándose, que está en su parte final. Pero se están arriesgando demasiado los rusos. O sea, la actitud que están tomando de soberbia, de menospreciando esa situación de Siria, menospreciando esa guerra de Siria y creyendo que pueden controlar las cosas, pues está mal. Porque de Siria surgen muchas cosas y como está escrito, empieza el fin del mundo. Entonces, sería cuestión de que ellos cambiaran de estrategia o de plano, si no quieren arriesgarse, acabar con esa guerra lo más pronto posible. Cambiar de estrategia totalmente en Siria, esos gobiernos, Rusia o quien se va a hacer cargo de esa guerra. Ya les hablé por intereses de quién o porque no le combina, ya saben quién, que ciertas naciones o que ciertos eh, personajes no se metan en esa guerra porque puede surgir el anticristo. Pero también es muy riesgoso que esas naciones no terminen con esa guerra. Porque hasta que no termine esa guerra, nadie puede decir que no va a pasar más, que no va a llegar a más.
que va a ser otro simple acontecimiento histórico. Porque las profecías están claras. Y de Siria comienzan muchas cosas. Y si le sumamos a los terremotos que estamos viendo, a los huracanes, a los tornados, a los desastres, a los volcanes, a los tifones, a todas esas cosas, a las hambres, a las guerras y rumores de guerras, que también eran el principio del fin, las primeras señales del fin, a lo de Siria, estos tres profetas tan grandes que hablan de que todo comienza en Siria, nos están ligando, no solamente, o sea, no solamente nos están narrando estos acontecimientos futuros, sino que nos los están ligando directamente a lo que está pasando hoy en día. Para que muchos presten atención o para que muchos no se lo tomen a la ligera. Y sean serios respecto a estas cosas y no subestimen y menosprecien. Es como el equipo de fútbol que menosprecia al rival, que menosprecia al contrario, y luego se terminan llevando una muy mala sorpresa. Eso les puede pasar a esos poderes, esas esferas de poder, esos medios de comunicación, esos gobiernos que están subestimando lo que está pasando en Siria. Y pues es lo único que quería decir. Me parece importante que lo diga. Y que cada uno saque sus conclusiones y cada uno crea en lo que quiere creer. Solamente quería decirles esto y con Biblia en mano para que vean que no me estoy inventando nada. Y por qué yo le doy mucha importancia a Siria y la considero el pilar del mundo, a Siria. Más que Israel, a Siria el pilar del mundo. Porque si Siria cae, el mundo llega a su fin o el mundo se acaba. Si Siria sobrevive, si Siria resiste, si Siria sale bien librada de esto, el mundo puede continuar aún. El mundo puede continuar por otro lapso hasta que le llegue otra vez el momento a Siria. Que yo pienso que los gobiernos serían más cuidadosos en el futuro de querer iniciar ahí un conflicto, desestabilizar esa zona tan caliente como es Medio Oriente. Entonces, cada quien que saque sus conclusiones y esto es Siria y esto es lo que muchos no ven acerca de Siria. Espero que les agrade, que hayan entendido y era todo.